Buenas, un saludo a todos. Muchas gracias por permitirnos participar en este 15º Seminario de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Adiel Lafargue y junto a mi compañera Angélica María queremos presentar nuestro trabajo titulado Las Relaciones Interamericanas y su influencia en el desarrollo y estancamiento de los procesos de concertación política e integración económica en América Latina entre el 2018 y 2023. El objetivo principal del trabajo consiste en analizar cuáles fueron los principales desafíos y oportunidades que enfrentaron los procesos de concertación política e integración económica en la región durante el 2018 y el 2023, teniendo en cuenta el papel que en ellos jugaron los gobiernos y demás actores regionales. Debemos empezar diciendo que el fenómeno asociativo siempre ha estado presente en la historia de las relaciones interamericanas y conjunto a él la idea de lograr la integración económica regional. Sin embargo, la integración económica regional permanece todavía como un asunto, una tarea pendiente. Entre los factores que han incidido en que todavía esta cuestión no haya podido ser alcanzada, se enumeran, entre otros, las diferencias que existen entre la filosofía latinoamericanista y los intereses de Estados Unidos. Como todos sabemos, Estados Unidos, como principal potencia en el continente, tiene un gran interés en mantener a la región dividida para de esta forma asegurarse el acceso a los amplios recursos que existen en los países latinoamericanos. Otra de las cuestiones que también han atentado contra la consecución del ideal de integración regional está asociada a la alta polarización que existe entre los gobiernos de la región. Esta polarización durante el periodo que nosotros analizamos, alcanzó su máxima expresión en torno a la cuestión de Venezuela. La posición que adoptó cada uno de los gobiernos con respecto al tema de Venezuela, tema que fue influenciado directamente por el papel que jugó Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, con el objetivo de derrocar el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. En el 2018 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela y resultó electo el presidente Nicolás Maduro. A partir de ahí se desató una campaña internacional con el objetivo de desconocer estas elecciones y tacharlas como fraudulentas y, consiguiente, evitar el reconocimiento internacional del gobierno del presidente Nicolás Maduro y potenciar, en contraposición, el reconocimiento del gobierno del autoproclamado Juan Guaidó. Esta cuestión estuvo presente en casi todo el funcionamiento de los organismos regionales y el desenvolvimiento de las relaciones interamericanas. Durante el periodo se puede decir que casi ninguno de los organismos estuvo exento del tratamiento de la cuestión de esta cuestión de Venezuela en cada una de las sesiones de su funcionamiento como tal. Por ejemplo, la CELAC. La CELAC en 2017 celebró su última cumbre presencial en Punta Cana, República Dominicana, antes de que estas diferencias pusieran en peligro la propia existencia de la CELAC. El gobierno de El Salvador asumió como presidente pro tempore de la CELAC, pero tuvo que permanecer en el cargo hasta 2019 porque no pudo lograrse un consenso sobre quién iba a sustituir a este país al frente del mecanismo, y por consiguiente se vio afectado su funcionamiento como tal, este mecanismo de concertación política, ante la falta de consenso regional para lograr una sucesión orgánica en cuanto al funcionamiento de la presidencia pro tempore. En el 2019 asumió Bolivia y también presentó problemas y dificultades, grandes desafíos para garantizar el normal funcionamiento del mecanismo de concertación. Bolivia, que estuvo encabezada por Evo Morales, frente a la presidencia, sufrió un golpe de Estado y por consiguiente también afectó el funcionamiento de la CELAC. Gracias al papel y a la conciencia que jugó el gobierno de México y la visión que tenía de la importancia de salvar la CELAC, que asumió la presidencia y jugó un rol fundamental
en la salvaguarda de la CELAC como mecanismo de concertación política. El enfoque que asumió México en la CELAC estuvo más bien asociado a darle un carácter funcionalista al desarrollo de la actividad del mecanismo. Se enfocó menos en tratar temas que fueran fuente de discrepancias políticas y enrumbar la acción de la CELAC hacia asuntos menos contenciosos. De tal suerte que en el 2020 las principales declaraciones que retomó la CELAC están asociadas al reconocimiento del Día Internacional de la Mujer y a la declaración sobre el uso pacífico del espacio extraterrestre. Por su parte, el ALBA TCP, Alternativa Bolivariana para las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos, también vio afectado su funcionamiento de cierta forma, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, se vio afectado por la caída de los precios del petróleo, debido a que Petrocaribe, que constituye su principal fuente de financiamiento, se vio afectado por los precios del petróleo en el mercado internacional y en consecuencia varias de las misiones de los programas que estaba desarrollando el ALBA quedaron suspendidos en el periodo. Y desde el punto de vista político por decirlo de alguna forma, la polarización que existió en la región y el giro hacia la derecha que se dio en el periodo ocasionó fue el motivo principal que produjo la salida del mecanismo de países como Ecuador y Bolivia, respectivamente. Ecuador, de manos de Lenín Moreno, quien, a pesar de haber sido apoyado durante la candidatura presidencial por el gobierno de Rafael Correa, una vez en el poder traicionó y le dio la espalda a todos los movimientos de izquierda y el progresismo en sentido general, y se alió a las fuerzas de la derecha, se desentendió del mecanismo. Y por su parte, Bolivia, a raíz del golpe de estado contra el presidente Evo Morales, también se salió del mecanismo, aunque afortunadamente, posterior a las elecciones en las que resultó electo el actual presidente Luis Arce, retomó su membresía en el ALBA. Sin embargo, tenemos que decir que a pesar de todas estas dificultades, el ALBA fue el único mecanismo que de manera irrestricta mantuvo su apoyo a los países que de una u otra forma estaban siendo objeto de campañas desestabilizadoras, y su funcionamiento continuó de manera frecuente. Como estaba previsto, se celebraron anualmente todas las reuniones de jefes de Estado, y durante la pandemia se logró la coordinación, el mecanismo de concertación política del ALBA, concertación económica y social, y su articulación con otras instituciones regionales como la CEPAL en la búsqueda de iniciativas de enfrentamiento a la pandemia. O sea, el ALBA constituyó la única institución, un mecanismo regional que se mantuvo durante este periodo de cierta manera menos afectado en cuanto desde el punto de vista de la militancia de la izquierda, del progresismo, por los cambios que se produjeron en la región y la polarización y la fuerte polarización que en torno al punto de vista ideológico existió con respecto a Venezuela y al resto de los países y fuerzas de izquierda. Para continuar abordando este tema y cómo se desarrolló cómo se desarrollaron estos fenómenos, los demás mecanismos como Mercosur, UNASUR, CARICOM y Asociación de Estados del Caribe, le doy la palabra ahora a mi compañera Angélica María. Primero que todo, quisiéramos agradecer la oportunidad de poder participar de forma virtual en el 15 seminario de las Relaciones Internacionales. Mi nombre es Angélica y, como bien explicó Sardiel, voy a darle continuidad al tema de nuestro trabajo. Ahora, otro de los mecanismos de integración de la región es el Mercosur, el cual es uno de los principales mecanismos de integración económica de la región por el potencial de las economías de los países que integran el bloque. Este mecanismo se vio afectado por la inestabilidad política existente en la región. Si bien las divergencias entre los miembros no han sido motivo para desarticular el mecanismo, sí han tenido un impacto significativo en los proyectos de desarrollo económico en procesos de discusión para su aprobación. A pesar de que el Mercosur constituye en esencia un mecanismo de integración económica, las relaciones políticas entre las partes también condicionan su funcionamiento.
En este sentido, la crisis en Venezuela ha sido una constante en cada uno de los encuentros de los líderes del mecanismo y una vez más constituyó motivo de división que marcó los debates durante la 62 cumbre de los jefes de Estado del Mercosur, celebrada en julio de 2023. Venezuela fue admitida en Mercosur en el 2012. En el 2017, los miembros decidieron suspender la participación de Venezuela, aduciendo un quiebre democrático en la nación bolivariana, y desde entonces la postura con respecto a este tema ha marcado el funcionamiento del Mercosur. El panorama político en este mecanismo fue cambiando a la medida que gobiernos de izquierda asumieron la presidencia. Este es el caso de la presidencia de Alberto Fernández en Argentina y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. El cambio político en estos países hizo posible avanzar en la búsqueda de opciones de diálogo y negociación, en contraposición a la política de condena y aislamiento diplomático que practicaron gobiernos de derecha en la región contra el presidente Nicolás Maduro. El Mercosur padeció las consecuencias de la inestabilidad política en la región, situación que, unida al bajo nivel de integración y complementariedad de las economías de los Estados miembros en su condición de exportadores de materias primas, supuso para el bloque un desafío que ha atentado contra el principal objetivo de lograr, a través de la integración económica, la creación de un mercado común del sur. De haber existido una voluntad real de trabajar para superar las crisis políticas que golpearon la región y a su vez garantizar la estabilidad económica financiera tan demandada por los inversionistas extranjeros, el Mercosur podría haberse convertido en el principal mecanismo de integración económica del área. UNASUR es otro de los mecanismos de integración que vamos a abordar en el trabajo, que agrupa a varios de los países suramericanos. A pesar de la importancia que ha tenido para la integración regional, en el periodo que analizamos se vio debilitado producto de la salida de varios de sus Estados miembros. UNASUR, dentro de sus objetivos, no solo pretende la unión entre los bloques de la comunidad andina y el Mercosur, sino que persigue la consolidación de un proyecto político de desarrollo que incluya a Chile, Guyana y Surinam. Creada entre los años 2004 y 2011 por los gobiernos impulsada por los gobiernos de Venezuela, Argentina y Brasil, UNASUR llegó a agrupar a 12 países de Sudamérica, pero comenzó a debilitarse en la medida que los representantes de la derecha fueron llegando al poder en la región y se alejaron de este mecanismo por considerarlo heredero de una ideología de izquierda. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, desde que asumió su mandato, ha jugado un rol protagónico en la revitalización del UNASUR como mecanismo y foro de concertación regional. Lo anterior quedó reflejado en la participación del presidente Nicolás Maduro en la última reunión de jefes de Estado del UNASUR celebrada en Brasilia en mayo de 2023, tras más de 9 años sin realizarse. Esta reunión marcó el regreso del gobierno de Venezuela a los foros regionales. Esta reunión no estuvo exenta de contradicciones y se observaron tensiones con otros gobiernos regionales, incluso algunos considerados de corte de izquierda. Otro de los mecanismos de integración regional existentes en el continente son la Comunidad de Estados del Caribe, CARICOM, y la Asociación de Estados del Caribe, AEC. Entre ambos existen vínculos estrechos, pues la segunda puede ser considerada como el resultado de un proceso de ampliación y profundización de las relaciones entre las naciones que pertenecen a la cuenca del Caribe. En el primer caso, la membresía estaba restringida fundamentalmente a las naciones del Caribe angloparlantes, las cuales acordaron la creación de la AEC como estrategia ante los desafíos que representa su condición de pequeños estados insulares para poder insertarse dentro de un sistema internacional cada vez más globalizado. En este sentido, la alta dependencia externa de estos países los hace vulnerables a las decisiones de la política exterior estadounidense. El escenario hemisférico se ha desestabilizado por la emergencia de discursos y prácticas nacionalistas que favorecen el proteccionismo y la conformación de acuerdos bilaterales. La polarización extrema de la política, la irrupción de fuertes protestas sociales en territorios del Caribe continental y la crisis en Venezuela han sido dentro de los factores que más se han debatido dentro de estos grupos y que más han incidido.
A pesar de la polarización que experimenta la región, han logrado avanzar en varios de sus objetivos. Los encuentros se mantienen al más alto nivel y en ellos se han adoptado declaraciones que reafirman el compromiso con la solución de los problemas y las crisis que afectan a la región sin la intromisión en los asuntos internos de los estados. A modo de conclusión, América Latina y el Caribe, al ser una región con un pasado y una historia en común, la mayoría de los procesos integracionistas que se desarrollan en esta región comparten similares debilidades, casi siempre desde el punto de vista interno relacionados con la falta de liderazgo, la fragmentación política regional, el auge de los nacionalismos y la práctica de lo que es llamado diplomacia presidencial por encima de las instituciones, en adición a la profunda deformación estructural que presentan las economías de la región. Esto provoca que los objetivos trazados para resolver los principales problemas que afectan la región permanezcan como asuntos pendientes y las metas de cumplimiento para su resolución deban ser aplazadas constantemente. Las dificultades que enfrentan los procesos integracionistas inciden en el surgimiento de iniciativas individuales que acentúan la desconfianza y las asimetrías entre los países del área, porque debilita la capacidad negociadora de estas estructuras regionales frente a otras estructuras extrarregionales y redunda en beneficio de Estados Unidos, que precisa de una Latinoamérica dividida para avanzar en sus intereses hegemónicos y de dominación sobre el continente. Se entiende que la diversificación de los vínculos económicos y de cooperación con los actores extrarregionales contribuye a superar la dependencia de Estados Unidos y avanzar en la consecución de intereses autónomos. El hecho de que estos mecanismos integren naciones con culturas, historias, tradiciones y problemas similares constituye la principal fortaleza de los mismos, pues significa un lenguaje común. Resta superar la desconfianza recíproca, la polarización política y las inconsistencias en el camino de la unidad que impiden alcanzar un clima de convivencia pacífica y una verdadera armonía en las relaciones entre los países del área. Les agradecemos la oportunidad y es todo.